Otro elemento del cual se pueden estar quejando mucho en las aplicaciones actuales es las caídas del sistema, de los sistemas. Y eso tiene que ver con una característica del ISO 25000 que se llama fiabilidad. Y aquí en Arquisoft 90 vamos a trabajar mucho en decisiones que tengan que ver con la fiabilidad. La fiabilidad también se conoce como la disponibilidad del software, pero no es esa disponibilidad cuando hablamos de requisitos que nos dice es que el software debe ser 7x24. No, cuando nosotros identificamos requerimientos que tienen que ver con la fiabilidad, la confiabilidad o la disponibilidad del sistema, tenemos que mirar qué tan tolerante es el software a ciertos fallos, o sea, cuál es la capacidad que tiene el software para mantener un nivel específico de prestaciones, de atención de requerimientos, de atención de peticiones, sin tener que infringir o sin tener que afectar las diferentes interfaces que le entrega o los diferentes servicios que le entrega. En pocas palabras o en un lenguaje un poco más entendible, ¿cuál es la capacidad que tiene el software de atender peticiones secuencialmente o continuamente sin afectar los tiempos de respuesta y sin tener que incorporar elementos de desarrollo? ¿Ya? La mayoría de los elementos de tolerancia a fallo se resuelven con fuerza bruta, agregando capacidades o agregando máquinas o agregando características al hardware, pero el software debe estar en la capacidad de aprovechar todo ese hardware para poder ser fiable. Lo que nosotros debemos identificar desde el punto de vista de requerimientos es cómo el software debe comportarse ante una caída y cómo el software debe mantenerse atendiendo peticiones a pesar de que los niveles de disponibilidad de ciertos recursos se mantienen bajos. Eso es la tolerancia a fallos como característica de disponibilidad. La otra característica relevante en el software es la capacidad de recuperación. Si el software se cae, porque puede pasar, ¿cómo podemos reincorporar el software a un nivel de atención adecuados en el menor tiempo posible? O sea, ¿cuáles son los tiempos que tiene el software para poder recuperarse? Y ahora, no solamente son tiempos de respuesta al momento de la recuperación, también tenemos que definir cuáles son los elementos que se quieren recuperar, porque no todas las transacciones son relevantes en un contexto de negocio. Entonces hay transacciones en las cuales desde el punto de vista de requerimientos no van a ser prioritarias al momento de una recuperación del software y por ende podemos tomar decisiones al momento de diseño de enfocarnos en las transacciones que son realmente prioritarias, hacerle backup, hacerle respaldo, ponerle alta disponibilidad a esas transacciones que no queremos perder, y las transacciones que son poco relevantes como transacciones de soporte, es así, a pesar de que el software sufra una caída, simplemente no se escriben en una base de datos, no se deja ningún registro de ellas porque el negocio no las considera importantes. Otro elemento relevante de nuestra disponibilidad o de la fiabilidad del software es la madurez, o sea, cómo el software puede evitar fallos, cómo el software puede evitar fallar como resultado de elementos de software, no elementos de hardware que pueden fallar también, sino el mismo software, cómo puede tener la capacidad de identificar que en algún momento en un futuro cercano puede fallar, y allí vienen elementos de análisis de la información relevante del contexto del entorno en el cual está funcionando el software y prácticas de Big Data y prácticas de análisis de información para poder llegar a hacer modelos predictivos para que el software se comporte de una manera confiable. Otra característica de la ISO 25000 es la seguridad, y otra característica que al cual le debemos dar mucha importancia al momento de identificar requerimientos de atributos de calidad. En la seguridad podemos encontrar múltiples subcaracterísticas de las cuales ninguna de ellas debe ser dejada a un lado. Lo que sí tenemos que considerar es esa atención mutua de la que hablamos en Arquisoft 90. O sea, si entre mayor seguridad le pongamos a nuestra aplicación, entre mayores atributos de calidad de seguridad identificamos en nuestra aplicación, eventualmente nos puede afectar el desempeño y la mantenibilidad de la aplicación. Entonces es un balance, no volverse muy paranoico ni tampoco volverse demasiado libre con la definición de elementos de seguridad. ¿Qué podemos encontrar con la seguridad? Primero, identificar elementos o identificar
características en cuanto a la autenticación o a la identificación de las personas que van a acceder. Ojo, todo lo que son elementos de login, requerimientos que tienen que ver con la identificación o con la verificación de contraseñas, no son requerimientos funcionales, a menos de que estemos haciendo un software de seguridad. No, si yo estoy haciendo un software de un negocio, la identificación de una persona, el login de una persona es un atributo de calidad. Si yo lo operacionalizo porque necesito desarrollar componentes, etcétera, pues tengo que sacarle un tiempo y tengo que meterlo como parte del cronograma, pero no es un requerimiento funcional ni es un caso de uso. Muchas veces se comete ese error o tampoco es una historia de usuario. Otro aspecto dentro de la seguridad es la autorización o la identificación de los niveles de acceso que pueda tener un rol específico para utilizar las características del software. Entonces tenemos la identificación. La identificación es poder acceder a la aplicación, y de ahí se definen características para poder ingresar a la aplicación, como por ejemplo tamaño del password, qué tipo de identificación se va a hacer, dónde van a estar respaldados los diferentes usuarios, qué tipos de usuarios vamos a manejar. Esos son elementos que tienen que ver con identificación. Y la autorización es a qué recursos tiene acceso cada uno de los usuarios. O sea, cómo vamos al final a definir cada uno de los usuarios cuáles son las funcionalidades que tiene derecho a usar. Otro elemento dentro de la seguridad es la confiabilidad. Y la confiabilidad se puede mirar desde el aspecto de la comunicación. Cómo los mensajes que se envían hacia un receptor son confiables, o sea que en el trayecto en donde el emisor envía un mensaje hacia un receptor, nadie pudo leer ese mensaje, fue confiable la transacción. De allí se derivan soluciones como encriptar los datos. Ojo, un requerimiento que diga hay que encriptar los datos no es una necesidad, es una solución. Entonces nosotros debemos identificar la necesidad, el atributo de calidad que nos lleve a tomar la decisión de encriptar la información, como por ejemplo es que el salario es un dato sensible que no puede ser visto por cualquier persona. El password al momento de ingresar es un dato sensible que no puede ser visto por cualquier persona, y esto nos va a dar todos los elementos de confidencialidad que necesitamos dentro del software. El otro aspecto que vamos a considerar al momento de trabajar con la seguridad es la integridad de los datos, la integridad de la información, y también tiene que ver con los esquemas de comunicación, como cuando nosotros enviamos una información a un receptor, esta información no es cambiada en el trayecto. Y también se puede solucionar con elementos de encripción y elementos de verificación del contenido, como por ejemplo los hash MD5. Es una solución para todo lo que es aspectos de mantener la integridad de los datos. También no brindar accesos a todo el mundo a las bases de datos y otras soluciones que se pueden dar para esta característica. Una característica adicional de la seguridad es las auditorías, o sea, el saber quién realiza las diferentes transacciones para poder, si hay algún ataque, regresar al estado inicial o saber qué fue lo que se produjo, lo que se hizo en ese ataque. Entonces la auditoría va a ser una característica de la seguridad que vamos a tener que identificar para poder tomar decisiones al momento de implementarla. ¿Y qué decisiones podemos tomar? ¿Qué es lo que vamos a auditar? ¿Qué tanta información vamos a auditar? ¿Cada cuánto se audita? Porque eso nos puede afectar el desempeño de la aplicación. O sea, no nos podemos volver unos locos de la auditoría, en el cual cualquier movimiento del mouse que hace la persona en un computador se tiene que auditar, porque eso nos va a afectar el desempeño. Otro elemento dentro de esta seguridad es el no repudio. Y el no repudio tiene que ver con todo el boom que tiene los servicios o el manejo de transacciones remotas. O sea, ¿cómo garantizo yo que las acciones que hago no son repudiadas más tarde? O sea, ¿cómo garantizo yo que una transacción, así sea una transacción remota, una transacción distribuida, se cumple a cabalidad y no es hecha por alguien que reemplazó o que suplantó
a la persona que originalmente iba a proveer el servicio o a la persona que originalmente iba a recibir el mensaje. Entonces, el no repudio de las transacciones es algo muy importante para las características de las aplicaciones actuales, en las cuales se utilizan muchos elementos remotos, hay muchas integraciones remotas y se utilizan muchos componentes en la nube. De las características en las cuales nos enfocamos en la mantenibilidad del software, tenemos la modularidad del software. Realmente, como lo vimos aquí en ArchiSoft 90, es un principio de todo software para que sea altamente reutilizable y para que tenga buena calidad. El software debe ser descompuesto, debe proveer características para su descomposición. El otro elemento es la reutilización del software, o sea, identificar necesidades de reutilización. Eso se hace en el desarrollo basado por componentes y es una de las prácticas que nosotros debemos traer a todo el desarrollo de software. Y ya vienen todas las características o subcaracterísticas que tienen que ver con la flexibilidad, extensibilidad y mantenibilidad del software. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene el software para ser probado? ¿Cómo diferentes elementos que se incorporan o diferentes componentes que se incorporan dentro de nuestro software pueden probarse individualmente y pueden probarse integrados y pueden probarse ya trabajando en conjunto? Todas esas características o todos esos requerimientos deben ser identificados. Si nosotros, un tester o el equipo de calidad nos dice es que el software debe estar orientado a poderse probar o a poderse automatizar, nosotros debemos tener en cuenta eso como requerimientos de nuestro software, como requerimientos de atributo de calidad y tomar decisiones para que el software pueda ser automatizable en sus características de pruebas. Por ejemplo, implementar arquitecturas como arquitecturas limpias, arquitectura hexagonal o implementar microservicios. Todas esas decisiones vienen de requerimientos o atributos de calidad que tienen que ver con la capacidad de ser probado. Otro elemento es la capacidad de ser cambiado, o sea, la mantenibilidad del software, que lo expliqué en el método de Song Architecture Methodology. Tiene que ver con la flexibilidad del software, la mantenibilidad del software para reparar errores y la mantenibilidad del software que tiene para poder implementar nuevas funcionalidades. Entonces, todo eso es cómo podemos cambiar el software, cómo podemos ahorrarnos tiempo para poder implementar las modificaciones. Y por último, la capacidad de ser analizado. No es solamente tomar requisitos que tienen que ver con que yo pueda implementar un cambio fácilmente, sino analizar los cambios fácilmente. Cómo el software va a ser modularizado, cómo el software va a ser identificado para poder establecer cuáles son las causas de un error o poder mirar fácilmente en cuál punto puedo incorporar un cambio antes de implementar el cambio. O sea que tenemos dos aspectos desde el punto de vista de mantenibilidad. ¿Qué tan fácil o qué tanto esfuerzo me ahorro al momento de saber en dónde debo implementar un cambio y qué tanto esfuerzo me ahorro al momento de implementar un cambio? Por último, tenemos la portabilidad como característica o atributo de calidad de nuestro software. O sea, en general, la portabilidad de qué tan fácil o qué tanto esfuerzo me ahorro para poder mover mi software de un entorno a otro entorno. Si el software me dice, no, es que yo pasar este software o esta aplicación de una máquina a esta otra máquina es imposible, nos demoramos 3 años, ese software o esa aplicación no es portable. La idea es que los sistemas sean independientes de la infraestructura donde trabajan y por ende la portabilidad y las necesidades de portabilidad se deben identificar con mucha anticipación. El negocio también nos va a decir qué tanta portabilidad debe tener el software teniendo en cuenta las inversiones tecnológicas que se van a hacer a futuro. Si nosotros vamos a poner restricciones en las cuales la organización no puede invertir en nuevas máquinas, no puede invertir en nuevas tecnologías, no puede migrarse hacia una arquitectura en la nube porque el software no lo permite, no estamos haciendo software que vaya en pro de los objetivos o de la planeación estratégica de nuestro negocio. Dentro de la portabilidad vamos a tener características como la capacidad de instalación. ¿Qué tan fácil es instalar el software? ¿Qué tanto me ahorro yo
o qué tanto esfuerzo puedo ahorrar yo para poder instalar nuevas versiones del software, y la adaptabilidad del software, cómo el software puede ser utilizado para otros usos distintos al que fue para el que fue inicialmente concebido. ¿Ya? El software es reusable, y si el software es altamente reusable, puede ser utilizado inclusive para otros propósitos en los cuales no fue tenido en cuenta. Esto es uno de los beneficios que puede tener una arquitectura como por ejemplo microservicios o como una arquitectura SOA, una arquitectura orientada a servicios. ¿Qué tanta adaptabilidad puede tenerse en el software para poder configurar nuevos procesos o para poder configurar nuevas aplicaciones? Con todo esto hemos hecho un recorrido sobre las diferentes características o diferentes clasificaciones que podemos encontrar de los atributos de calidad, y cómo hay unas muy relevantes y qué debemos considerar al momento de trabajar con los diferentes usuarios y clientes. En Arquisoft 90 nos vamos a enfocar a conocer cada uno de estos atributos de calidad, pero a establecer talleres y establecer técnicas para poder identificar claramente cada uno de estos atributos de calidad.